Muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a explicarles acerca de la tolerancia inmunológica. Yo soy Sackmer y a continuación vamos a presentar este tema. Para conocer qué es la tolerancia inmunológica, el tema de inmunología, hay que conocer conceptos claves que nos van a permitir entenderlo. En primer lugar, están los conceptos de tolerancia central, tolerancia periférica, autotolerancia, autoinmunidad y qué es la tolerancia. En primer lugar, la tolerancia hace referencia a esa capacidad que tiene el sistema inmune de ser sensible o de poder diferenciar entre antígenos propios que tenemos, por ejemplo la flora intestinal que tenemos antígenos propios, y antígenos extraños que vienen de microorganismos exteriores, por ejemplo las bacterias. Bien, esa capacidad de diferenciar, tolerancia. ¿Qué es la autotolerancia? La autotolerancia es una capacidad que tiene nuestro sistema inmune. Si bien tenemos la capacidad de diferenciar entre lo propio y lo extraño, en la autotolerancia hace referencia a que el sistema inmune no va a ejercer una acción o una respuesta inmune contra nuestros antígenos propios. Se va a ser tolerante a nuestros propios antígenos. Y el otro concepto de autoinmunidad, que viene a ser lo opuesto, en la autoinmunidad va a haber un déficit de tolerancia inmunológica. Es decir, nuestro sistema inmune no va a poder diferenciar entre lo propio y lo extraño. Y como son antígenos, va a desarrollar una respuesta inmune para atacar a estos antígenos propios, antígenos extraños. O sea, hay un déficit de sensibilidad entre reconocer lo propio y extraño. Y eso se denomina autoinmunidad. Así como muchas enfermedades autoinmunes que conocemos, por ejemplo, la artritis reumatoidea, en donde el sistema inmune ataca a nuestras articulaciones, las inflama. Otro ejemplo muy conocido, la diabetes mellitus tipo 1, en donde nuestro sistema inmune ataca a células del páncreas, específicamente a las células beta que secretan insulina, ¿no? Entonces, ejemplos así hacen referencia a este concepto de autoinmunidad, déficit de tolerancia, acuérdense de eso. Muy bien, otros dos conceptos muy importantes cuando hablamos de tolerancia es la tolerancia central y la tolerancia periférica. La tolerancia central viene de órganos primarios de nuestro sistema inmunológico. Tenemos, por ejemplo, a la médula ósea y al timo. Son dos órganos primarios centrales que cumplen la función de producir, madurar linfocitos. Muy bien. Tolerancia central es aquella tolerancia inmunológica, aquella sensibilidad que se da en órganos primarios del sistema inmune, en el timo y en la médula ósea. En la tolerancia central vamos a hablar de linfocitos inmaduros, células inmaduras. Tanto el linfocito T y el linfocito B se va a encontrar en un estado inmaduro. Por otra parte, la tolerancia periférica viene de fuera. Si no estamos en el centro, sino vamos afuera, en donde están los ganglios linfáticos, las diversas partes del cuerpo, axilas, a nivel cervical, hay muchos ganglios linfáticos. Y también en los tejidos linfoides, como el MALT, el BAL, los que están presentes en la flora intestinal, otros a nivel pulmonar, etc. Tolerancia periférica es aquella tolerancia que ocurre a nivel de los ganglios linfáticos y tejidos linfoides secundarios o órganos linfoides secundarios. Aquí, en la tolerancia periférica, los linfocitos T y B se van a encontrar en una forma madura. Entonces,
Y esos son algunos conceptos claves que nos van a permitir entender mejor qué es la tolerancia inmunológica. Bien, una vez conocemos esto, vamos a pasar a continuación a hablar de la tolerancia central y tolerancia periférica de los linfocitos T. Vamos a continuación. Muy bien, continuando con la presentación, vamos a explicar este primer punto de tolerancia central. Recordemos que la tolerancia central ocurría a nivel de los órganos primarios linfoides o órganos primarios del sistema inmunitario, que es el timo y la médula ósea. Vamos a centrarnos en este punto en la tolerancia central de los linfocitos T. Los linfocitos T, en primer lugar, antes de hablar de linfocitos T, vamos a empezar de lo más mínimo, que es una célula madre, es decir, la célula madre que está a nivel de la médula ósea. En la médula ósea, recordemos que se producen, se crean, se diferencian todas las células sanguíneas y también incluyendo a los del sistema inmunológico. Bien, es decir, entonces si seguimos la línea de los linfocitos T, vamos a empezar desde el punto inicial, que es una célula madre o célula hematopoyética pluripotencial. Estamos en la médula ósea. Y luego se va a diferenciar, o sea, la célula madre se va a diferenciar y vamos a obtener el primer linfocito, un linfocito T muy inmaduro, que es el prolinfocito T doble negativo. Es doble negativo porque este linfocito T, que es muy inmaduro, no va a expresar ni CD4 ni CD8 en su superficie. No lo va a expresar, es decir, como no lo va a expresar, negativo, doble negativo porque los dos no están. Bien, acá estamos en la médula ósea 1 y luego vamos saliendo al torrente sanguíneo y tenemos, ahora que este linfocito T doble negativo se convierte en un pre-linfocito T, o sea, antes de un linfocito T propiamente maduro. Este pre-linfocito T ahora se ha convertido en un pre-linfocito T, este prolinfocito T doble negativo, se va a caracterizar por tener una cadena polipeptídica en su superficie. Recordemos que un linfocito T maduro, propiamente, que ya terminó de madurar, tiene dos cadenas polipeptídicas en su superficie. Pero este solo tiene uno, ¿no? Por eso es un pre-linfocito T. Ya tiene una cadena polipeptídica en su superficie. Ahí está todavía el linfocito T muy inmaduro. Está muy inmaduro todavía. Bien, ¿dónde va a madurar? ¿Dónde maduran los linfocitos T? T viene del timo. Ellos van a madurar en el timo. Entonces, todo esto es el timo y es donde va a madurar este linfocito T. Se va a madurar y se va a diferenciar, se va a especializar para luego ir y ser liberado en el torrente sanguíneo. Bien, nos habíamos quedado acá. Este prelinfocito T viaja por el torrente sanguíneo y llega al timo. Recordemos que el timo tiene dos estructuras, dos partes. La más superficial es la corteza y la más interna es la médula. ¿Ya? Eso lo podemos ver en algunas muestras histológicas, ¿no? La corteza y la médula. Bien, este prelinfocito T, una vez llega a la corteza, se va a convertir en un linfocito T doble positivo, porque ahora en su superficie va a expresar CD4 y va a expresar CD8, pero también va a adquirir el complejo o receptor TCR. El receptor TCR lo presentan todos los linfocitos T, es su receptor. Entonces vemos que ya
este linfocito T se ha convertido en un doble positivo, expresa CD4 y CD8. Bien, pero ¿qué ocurre a nivel de la corteza tímica? En el timo ocurre algo muy especial, algo muy exclusivo, es que las células del timo que se encuentran en la corteza van a actuar como células presentadoras, van a presentar al péptido. Bien, ellos actúan como una célula presentadora exclusiva. ¿Por qué? Porque el timo tiene esa peculiaridad de que va a expresar péptidos de todas las partes del cuerpo, de diferentes órganos. Puede expresar péptidos del estómago, puede expresar péptidos de los pulmones, puede expresar péptidos de los intestinos, etc. Tiene esa peculiaridad. Es una célula muy especial. ¿Y a qué se debe esa habilidad que tienen las células tímicas? Se deben a un factor de transferencia genética, factor de transcripción genético, que se denomina aire. El gen aire, que está dentro a nivel cromosoma, nivel genético, de los cromosomas de las células tímicas, va a permitir expresar el péptido de diversas partes del cuerpo. Es decir, vamos a ver este linfocito T, qué tanta afinidad tiene por los péptidos de diversas partes del cuerpo. Vamos a ver qué tanta afinidad tiene. Y vamos a ver si tiene afinidad y vamos a ver qué tanta tiene. Muy bien, este linfocito T doble positivo va a pasar por un proceso de maduración. Y para explicar el proceso de maduración ocurren dos grandes procesos. Uno es la selección positiva y otro es la selección negativa. La selección positiva ocurre a nivel de la corteza y la selección negativa a nivel de la médula. Para explicar la selección positiva, tenemos que responder la siguiente pregunta. Selección positiva. La pregunta es, ¿el TCR, el linfocito T, se puede unir al complejo mayor de histocompatibilidad? El complejo mayor de histocompatibilidad se encuentra a nivel de la superficie de las células tímicas. Es decir, ellos van a tener su complejo mayor de histocompatibilidad y es donde van a expresar al péptido. La pregunta, ¿el TCR se puede unir al complejo mayor de histocompatibilidad? Vamos a ver. Tenemos este linfocito T doble positivo y vemos que acá, sí, lógicamente, vemos acá que el TCR pudo unirse al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, de esta célula tímica, y también pudo reconocer al péptido que que expresa esta célula tímica. Es decir, la respuesta es sí, ¿no? Sí pudo reconocer, sí pudo. Sí pudo y pasó la selección positiva, lo pasó. Bien, y vemos acá otro linfocito T doble positivo y vemos que aquí su TCR también se pudo unir al complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2. Entonces, vamos a responder que también sí pudo pasar la selección positiva, porque respondió a esta pregunta de manera afirmativa. Ahora vamos con este linfocito T doble positivo y vemos acá algo distinto. Vemos acá que este linfocito T doble positivo no pudo unirse al complejo mayor de histocompatibilidad y no pudo reconocer al péptido que expresa esta célula tímica. Entonces acá responderíamos no pudo. Muy bien. Entonces, ese es el proceso de selección positiva. Este linfocito T doble positivo que no pudo unirse al complejo mayor de histocompatibilidad y no pudo reconocer al péptido va a pasar por un proceso de apoptosis, es decir, este linfocito T va a desaparecer, se va a morir. Ya es el primer reto que tienen los linfocitos T para poder madurar, ¿no?
No pudo reconocer, entonces apoptosis. Muy bien. Una vez hemos pasado la selección positiva, los que han pasado la prueba, van a pasar ahora a la médula del timo, en donde va a ocurrir la selección negativa. Otro proceso de maduración. Y en la selección negativa vamos a tener que responder esta pregunta en el proceso de maduración. La pregunta es, ¿qué tan fuerte se une al complejo mayor de histocompatibilidad? Si bien hemos visto que se une, pero ahora vamos a ver qué tan fuerte se une al complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos acá nuestro linfocito T doble positivos. Este no, este ya fue una apoptosis, pero hay otros, acá 3. Y vamos a ver que este linfocito T doble positivo se unió al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y se unió con una fuerza, una intensidad o fuerza, vamos a ponerle débil. Que se ha unido de manera débil, o sea, se unió de manera débil o la afinidad es débil. Cuando es débil, es bueno, porque va a poder madurar. Bien, y vemos otro más, se une de manera débil, y vemos que el CD4 también está apoyando en la activación. El CD4 también se ha activado, ¿no? Y vemos esto, que el CD4 y la unión fue débil. Entonces, si fue débil, va a pasar la prueba. Sí, bueno, vamos a poner que fue débil, ¿no? Débil. Ya. En cambio, aquí, vamos a ver, este linfocito T doble positivo se unió de manera, vamos a ponerle moderado. El TCR y el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 se han unido moderadamente, es decir, no hay ni mucha fuerza ni poca fuerza, sino moderado. Eso también permite que este linfocito T pueda madurar. Y vamos a ver cómo va a madurar, porque acá ha habido una unión con una fuerza moderada, que permite que también madure. El problema está, vamos a poner sí, moderado. El problema está aquí, cuando el linfocito T doble positivo se une muy fuerte o tiene una afinidad muy fuerte por el complejo mayor de histocompatibilidad de la célula tímica. O sea, es muy fuerte, una afinidad muy fuerte. En este caso, vamos a ver que cuando es fuerte, no es bueno porque el linfocito T no va a poder madurar. No va a poder madurar. ¿Y qué sucede con este linfocito T? Igual, apoptosis. No va a madurar, va a morir. Muy bien, entonces hemos obtenido un linfocito T CD4 y un linfocito T CD8. Y eso se debe gracias a que podemos ver que este CD4 expresa CD4 y este CD8 expresa CD8 en su superficie, ¿no? Y entonces ya se pueden decir que estos linfocitos T son linfocitos T maduros o periféricos, porque ya tienen esa capacidad de salir fuera del timo, ir a la periferia a realizar sus funciones y poder ser activados por una célula presentadora, poder ser activados y ejercer su función efectora contra los microorganismos. Muy bien, hemos visto este proceso de selección positiva y selección negativa, que es un proceso muy riguroso por el cual tienen que pasar los linfocitos T, los precursores de linfocitos T, para poder madurar, ¿no? Recordemos que estas células tímicas expresan péptidos, expresan antígenos propios de diversas partes del cuerpo, para la cual nuestros linfocitos T inmaduros van a tener que pasar la prueba de que si tienen mucha afinidad con nuestros propios antígenos, van a pasar a una apoptosis. Si tienen afinidad débil o moderada,
van a poder madurar. Si tienen afinidad débil, mejor. Sale un linfocito T, ¿no? Maduro. Y si tiene una afinidad moderada, gracias a proteínas, una proteína denominada FOXP3, los que tienen afinidad moderada también van a poder madurar, pero como linfocitos T colaboradores. Bien, y esto es lo que ocurre a nivel de la tolerancia central de los linfocitos T. Sin embargo, siempre hay excepciones. Este sistema de tolerancia central no es infalible. Puede que algún linfocito T que sea autorreactivo, es decir, que tenga una afinidad fuerte por antígenos propios, escape, ¿no? Que pueda madurar y pueda ir a la periferia, porque este sistema no es perfecto. Es ahí en donde tenemos nuestra segunda defensa, nuestra segunda respuesta ante estas situaciones, que es la tolerancia periférica de los linfocitos T, para el cual vamos a presentar a continuación. Bien, vamos. Muy bien, hemos llegado a este punto que hemos visto la tolerancia central de los linfocitos T, que es un mecanismo para evitar la maduración de linfocitos T autorreactivos que reconocen antígenos propios, ¿no? Y puedan desencadenar una enfermedad autoinmune. Sin embargo, habíamos mencionado que en la tolerancia central no era un proceso perfecto, ¿no? Y iba a haber algunos linfocitos T autorreactivos con una alta afinidad por antígenos propios que iban a poder escaparse e iban a poder salirse con la suya y irse para la periferia, madurar y irse para la periferia, a las diversas partes del cuerpo, los diversos órganos y tejidos. Bien, ¿qué ocurre cuando sucede esto? Cuando sucede esto, nuestro sistema inmune tiene una segunda defensa, una segunda estrategia, que es la tolerancia periférica de los linfocitos T. La tolerancia periférica, recordemos, ocurre a nivel de los órganos secundarios linfoides. Órganos linfoides secundarios, por ejemplo, los ganglios linfáticos o los tejidos linfáticos, el MAL, el VAL, entre otros. Bien, principalmente en los ganglios linfáticos. Y lo que caracteriza a este proceso, a esta tolerancia periférica, es que va a ocurrir en los linfocitos T maduros. Linfocitos T maduros autorreactivos, que reconocen antígenos propios. Tienen afinidad por antígenos propios. Muy bien. ¿Cuántos mecanismos hay en esta tolerancia periférica para solucionar este problema? 3 mecanismos. 1 es la anergia, 2 es la supresión y 3 la apoptosis. Principalmente son 3. Estoy seguro que van a encontrar más en otras bibliografías, pero para entenderlo así de manera práctica, sintética, sea más entendible, vamos a dividirlo en 3. Bien, el primer mecanismo es la anergia. Anergia viene de no actividad, de no activación. O sea, no va a haber, el linfocito T no va a cumplir su función y vamos a ver por qué. Pero antes de explicar eso, primero vamos a ver el mecanismo normal que sigue un linfocito T para poder ser activado. Bien, aquí tenemos un linfocito T recién salido del timo, maduro. También le dicen linfocito T virgen porque recién ha salido del timo. Todavía nunca se ha activado. Muy bien, es un linfocito T virgen que tiene su TCR y puede expresar CD4, puede expresar CD8, ¿no? Bien, para poder ser activado, tiene que activarse a partir de una célula presentadora de antígeno. O sea, una célula presentadora de antígeno va a activar a nuestro linfocito T virgen. Esta célula presentadora de antígeno, que puede ser una célula dendrítica,
puede ser un macrófago, puede ser un linfocito B, pero la célula presentadora por excelencia son las células dendríticas. Vamos a suponer que es una célula dendrítica. Esta célula dendrítica tiene su complejo mayor histocompatibilidad que va a expresar péptido al péptido y va a poder unirse al TCR del linfocito T. Muy bien. Entonces vemos que aquí se une el TCR de este linfocito T, se une al complejo mayor histocompatibilidad y reconoce al péptido que está expresando esta célula presentadora de antígeno, ¿no? Entonces hay esta unión, y esta unión es muy importante para su activación, pero no es suficiente. No es suficiente para que pueda ser activado. Para que pueda ser activado, este linfocito T necesita ser coestimulado. Y es por eso que tiene su coestimulador, que es el CD28. El CD28 es un coestimulador del linfocito T. Este CD28 va a interactuar con el B7 de esta célula presentadora de antígeno. El B7 se une al coestimulador para que este linfocito T pueda ser coestimulado. Entonces, se une el TCR con el complejo mayor histocompatibilidad y se coestimula. Si ocurre estos dos procesos, recién este linfocito T puede ser estimulado y puede ser activado. Y al activarse, va a ocurrir su proliferación y diferenciación, y estos linfocitos T que se vayan a producir, se vayan a clonar, van a poder desempeñar su función efectora, que es la eliminación de microorganismos extraños. Bien, esa es la función. Bien. Sin embargo, cuando hablamos de un linfocito T autorreactivo que reconoce antígenos propios, lo que va a ocurrir va a ser algo diferente. Bien, tenemos igual acá este linfocito T autorreactivo, TCR, un TCR. La célula presentadora de antígeno se une a través de su complejo mayor histocompatibilidad al TCR, reconoce el péptido, y vemos también que trata de unirse a su coestimulador con su B7. Sin embargo, los linfocitos T, que son autorreactivos, no van a expresar CD28, sino ellos van a expresar el CTLA4. El CTLA4 es un inhibidor o un bloqueador de la coestimulación de los linfocitos T, ¿no? Van a tener esto, el CTLA4, y ojo, el CTLA4 va a tener una mayor afinidad por el B7 que los CD28. Es decir, este CTLA4 va a competir con los CD28, va a competir con ellos y los va a ganar, y se va a unir al B7, y por lo tanto, este linfocito T no va a poder ser coestimulado, más bien va a ser bloqueado o va a ser inhibido. Y al ser inhibido, por más que se una el TCR con el complejo mayor histocompatibilidad y se trate de estimular este linfocito T, no se va a poder activar, no va a poder ser activado, ¿no? Y por lo tanto, al no poder ser activado, no se va a proliferar, no se va a diferenciar y no va a cumplir su función, no va a poder ser activado. ¿Qué ocurre? Una anergia, es decir, no hay función, no se activa, va a quedar así como está, queda así. Muy bien, ese es el primer mecanismo, la anergia. Segundo, la supresión, viene de suprimir, de inhibir, ¿no? Supresión. Y es la supresión que desempeña la función los linfocitos T reguladores o los linfocitos T colaboradores también conocidos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la selección negativa? En qué tan fuerte se unía el TCR al complejo mayor histocompatibilidad, y si se unía muy fuerte, iba una apoptosis. Si se unía de manera débil,
pasaba la prueba y maduraba. Si se unía de manera moderada, también pasaba, pero pasaba a convertirse en un linfocito T regulador. Y acá tenemos a ese linfocito T regulador, que va a desempeñar una función de suprimir, de supresión. Y vamos a ver cómo lo va a desempeñar. Bien, este linfocito T regulador va a producir citoquinas o citocinas, que va a ser el factor de crecimiento transformador beta y la interleucina 10. Estas dos citoquinas son también conocidas como inmunodepresoras, es decir, van a inhibir la actividad efectora de este linfocito T. O sea, lo van a inhibir, van a evitar que se prolifere, van a evitar que se diferencie y van a inhibir su actividad efectora para que no cumpla su función. Lo tienen ahí controlado. Pero a su vez, también se ha visto que este linfocito T regulador tiene una alta afinidad, o sea, como que absorbe mucho, jala la interleucina 2, ¿no? Tiene una alta afinidad, se jala toda la interleucina 2 para sí misma y deja sin este factor de crecimiento a las células cercanas, que vienen a ser otros linfocitos T, que vienen a ser principalmente los linfocitos T autorreactivos. Muy bien, es decir, lo inhibe y también limita su crecimiento, su factor de crecimiento de este linfocito T autorreactivo, porque los linfocitos T son dependientes de interleucina 2. Muy bien, en estos tres mecanismos, este linfocito T regulador inhibe a los linfocitos T autorreactivos. Algo que también se ha visto es que este linfocito T regulador inhibe la expresión de coestimuladores de los linfocitos T autorreactivos. Es decir, que estos linfocitos T no van a expresar CD28, van a ser inhibidos. Lo que van a expresar es la CTLA4. Y esto se relaciona, miren, se relaciona con esto. Es decir, también favorece la anergia de estos linfocitos T. Es decir, este linfocito T la tiene muy difícil para poder ser activado. Es decir, es casi imposible que pueda ser activado. Es muy difícil. Muy bien, ese es el mecanismo de supresión. El tercer mecanismo es la apoptosis, la muerte programada. Esta muerte programada puede ser por una vía intrínseca o puede ser por una vía extrínseca de la célula. Estamos hablando de un linfocito T autorreactivo. Intrínsecamente, vamos a ver qué ocurre dentro del linfocito T, a nivel del citosol. Los linfocitos T autorreactivos van a tener esa peculiaridad de sintetizar proteínas BH3. Estas proteínas BH3 se van a unir a proteínas de la familia BCL2, que son las proteínas BAX y BAC, ¿no? Pero ¿qué función cumplen estas proteínas? Estas proteínas van a adherirse a la membrana de la mitocondria y van a aumentar su permeabilidad, es decir, van a hacer pequeños, por así decirse, poros, ¿no? Unos pequeños poros por acá, por allá. Es decir, va a hacer que esta mitocondria sea más permeable. Y al ser más permeable, el contenido de esta mitocondria va a salir fuera, va a salir al citosol. Todo el contenido que está dentro de las mitocondrias, que está funcionando, sale, ¿no? Y un componente de su contenido es el citocromo C. El citocromo C tiene esa peculiaridad de activar a las proteínas caspasas. Estas proteínas caspasas tienen una función degenerativa a nivel celular.
Porque estas proteínas caspasas van a tener dos caminos. Uno, se pueden ir a la membrana y dañar el citoesqueleto de la célula y la membrana de la célula. Así van a producir daño a nivel de las membranas. Se va a dañar esta célula. Y tiene otro camino, que es irse al núcleo. Estas caspasas van a perforar, van a fragmentar el núcleo y van a alterar el contenido genético que está dentro. Entonces, afecta el núcleo, afecta el citoesqueleto y la membrana, y esta célula no tiene de otra de irse a una apoptosis, ¿no? Su función se va a alterar, su homeostasis se va a alterar y va a terminar en una apoptosis, ¿no? Esa es la vía mitocondrial que ocurre intrínsecamente en la célula. La otra vía es la vía del receptor mortal o receptor de la muerte, ¿no? Es un receptor que tiene estos linfocitos T autorreactivos. Es un receptor de la citosina, factor de necrosis tumoral. Lo que va a ocurrir es que este receptor de factor de necrosis tumoral se va a unir a su Fas ligando, para el cual tiene sensibilidad, tiene una especificidad para este Fas ligando, y al haber esta unión, se van a favorecer la expresión de proteínas adaptativas, y estas proteínas adaptativas van a favorecer la expresión de la caspasa 8. Esta caspasa 8 va a ser escindido y se van a convertir propiamente en las caspasas. Y nuevamente se va a repetir el ciclo como el otro, ¿no? Estas caspasas se producen, van al núcleo, fragmentan el núcleo, o van a la membrana y al citoesqueleto y lo dañan. Y llevan a la célula a una apoptosis. Entonces, lo que hemos visto es que este linfocito T autorreactivo puede llevarse a una apoptosis por dos vías, mitocondrial y la vía de receptor mortal. Y esto se da en los linfocitos T autorreactivos. Entonces, hemos visto cómo en la tolerancia inmunológica, cómo los linfocitos T tienen la tolerancia central y tienen la tolerancia periférica, y todo esto es para evitar la producción de linfocitos T autorreactivos que reconozcan antígenos propios y vayan a dañar nuestras propias células y producir enfermedades autoinmunes. Si todo esto se altera, si se altera la tolerancia central, se altera la tolerancia periférica, se producen las enfermedades autoinmunes que nosotros conocemos. Hay muchas: la artritis reumatoidea, la diabetes mellitus tipo 1, el asma, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Hashimoto, es una enfermedad tiroidea, entre otras, ¿no? Entonces, es con respecto a la tolerancia central y periférica de los linfocitos T. Muchas gracias.